¿Cuál es la composición de la familia de la que vienen y cuál es la composición de la familia que han formado en el caso de que la hayan formado ya? A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, en mi caso mi papá es extranjero, irlandés, casado con peruana, de abuelos españoles. Entonces de ahí nomás en mi familia nuclear ya había presencia de distintas culturas. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? Somos dos hermanos, o sea, somos dos nada más. Y luego la familia que yo he formado por ahora, tengo un hijito que está por venir en febrero. Y bueno, los dos somos peruanos. Rolando, ¿tú? Papá, mamá, peruanos. Somos 3 hermanos, yo soy el mayor. Y creo que parte de mi familia, mucha experiencia viviendo en el extranjero, que ha cambiado también la relación de cómo vemos cada uno nuestro rol. Y hoy día soy casado y tengo un hijo pequeño, recién ha cumplido 1 año, entonces Que ya no se llama Rolando, ya imagino. No, ahí fue parte de las condiciones Claro. desde el inicio, ¿no? Que sea otro nombre. ¿Pesa ser el hijo mayor? ¿Pesa ser el hijo mayor? No, creo que cada quien tiene su rol. Sí confunde tener el mismo nombre de tu papá, pero no, ha sido creo una gran experiencia y sobre todo trabajando de la mano de mi padre ha sido excelente. Charo, ¿en tu caso? ¿Cómo es? A ver, mi abuelo español de la... No nos remontemos tampoco. No, pero abuelo nomás, el abuelo, yo me estoy yendo. Ya, está bien. El abuelo, mi abuelo fue vasco. Nosotros somos vascos, ¿no? Vine acá a Perú y bueno... ¿Tu abuela es mi papi y mi papá, peruano, de Pisco, mi madre, nieta de alemanes, se conocen en marzo, se casan en diciembre y soy la primogénita y yo tengo otro hermano. Ajá. Quiero que sepas que mi papá tuvo 11 hermanos, 11 hermanos. de padre y madre, pero en realidad mi abuelo se casó 3 veces porque moría. O sea, se murió la primera, se volvió la segunda y al final fueron 24 sacietas. Qué bárbaro. Y entonces, frente a eso, decidí no casarme, Claro. decidí ser soltera y no tener hijos y dedicarme a lo que es mi pasión, que es ser abogada de familia. Bueno, vamos a conversar sobre la familia aquí en la salita. Los invito a que pasen por acá. Excelente. Muy bien, ¿no? ¿Por aquí? A ver, si nos fiamos un poco por las películas norteamericanas entre los 60s y los 80s, podríamos creer que hay un estereotipo de familia en Norteamérica asociada a una serie de valores y de hábitos. La caricatura típica de la familia italiana nos dice que hay un padre, una madre y muchos hijos alrededor de una mesa comiendo tallarines y haciendo todos muchos gestos. Y no sé, si pensamos en algunos libros de García Márquez, quizá podemos extraer de ahí una suerte de radiografía de la familia colombiana o latinoamericana. ¿Ustedes piensan o creen o sienten que hay un prototipo de familia peruana? ¿Cómo sería si es que no existe? ¿Cómo la inventaríamos? Yo creo que es una familia donde uno se relaciona con mucha frecuencia con su familia extendida, ¿no? Los abuelos, primos, hay celebraciones, uno se entera de las cosas que le pasan a sus tíos, abuelos, sobrinos, primos. ¿Qué tal? Soy Brian Shannon, soy abogado y psicólogo clínico y bueno, tengo especialización en terapia familiar y de pareja y pienso que en la familia peruana, yo creo que dependiendo de las clases sociales y las regiones hay diferencias de cómo se vive esa dinámica familiar. También uno puede contar con el apoyo, ¿no? Yo cuido a tus hijos, si la familia viaja, uno lo mandan o lo mandan a la casa de los tíos o los abuelos. Incluso en el Ande hay, digamos, estas negocios familiares, prácticas colaboracionistas, ¿no? Donde la familia es casi como la estructura de la empresa, ¿no? Claro, y la experiencia que he tenido de vivir como 9 años en Estados Unidos es que naces en un lugar, vas a estudiar a otro lugar, quizá te contratan en otro lugar, entonces las probabilidades de que establezcas tus raíces en tu matrimonio en un estado distinto al cual naciste son altísimas. Y es más difícil pues ver a los abuelos y los primos, mientras que en una sociedad como la peruana uno no se mueve tanto del lugar donde nació. Y creo que hay una diferencia grande. ¿Qué otros rasgos o características ven en la familia peruana? Yo sé que no podemos hablar de una estándar, porque ha cambiado mucho, además, el concepto de familia en los últimos 40 años, pero si tuviésemos que atribuirles algunos valores. Yo creo que algo que también compartido en muchas familias, sobre todo la clase media, es la pasión por el progreso.
Es decir, hay mucho sacrificio de todos los miembros de la familia en traer un mejor futuro al hogar, ¿no? Hola a todos, soy el doctor Rolando José Arellano, soy gerente general de Arellano Consultoría para Crecer, soy presidente de la Sociedad Peruana de Marketing y hoy día vamos a hablar de la familia. Una familia que ha cambiado mucho. Sobre todo padres con largas jornadas de trabajo, sea taxistas, bodegueros, en un puesto de mercado, todo, pero siempre, incluso a veces sacrificando un poco la familia, pero diciendo, este es mi sacrificio para darle un mejor futuro a mis hijos. Mamás que quisieran cuidar de sus hijos, pero que también tienen trabajos en paralelo, sea un puesto de mercado, vendiendo cosméticos, lo que sea, y mucho, mucho desempeño. Hijos que dicen, yo quiero ser exitoso, ir a la universidad, pero no solo por su progreso personal, sino porque también hay una responsabilidad de cara a sus padres que los han llevado a la situación que están, y siempre esa constante de llevar un progreso que creo que es interno a muchas de las familias peruanas. Interesante, ¿eh? Bueno, además de lo que decía Brian respecto de las raíces, ¿no? Lo que decía Rolando sobre el progreso y el sacrificio, ustedes mismos al inicio, cuando comentaban la procedencia de sus familias, también hay un elemento de migración en la familia peruana, ¿no? Muchos migrantes en los años 20, 30, incluso antes, que también han alimentado nuestras tradiciones. Sí, y estaba escuchándote y yo me doy cuenta que en el caso particular de Lima, que es donde se recibe la migración interna dentro del país, que empieza en los 50. Que empieza en los 50, ese padre se rompe el alma para que haya una mayor pues, prosperidad. Hola, soy Rosario Sacieta, abogada, especialista en familia. Y el tema de hoy va a ser muy interesante. ¿Cómo están las familias en el Perú? Muchas personas creen que la familia es una casita a dos aguas, papá, mamá, perrito guardián. Eso es ya familia. Las cosas han cambiado en el Perú y hoy lo sabremos. Lo que yo me estoy dando cuenta es que algunos hijos o nietos no tienen esa movilidad y se agrupan en el trabajo de los abuelos o de los padres y se quedan a vivir en la casa. Y los padres o abuelos felices. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero en fin, es decir, hacen una casa y en el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, y se hace una familia extendida, ¿no? Claro. ¿No sientes que sea, digamos, una familia, la peruana, en donde los hijos tienden a la independencia propia? No tienden a la independencia, no tienden a dejar el hogar materno. Y esto también tiene mucho que ver con la situación en la conformación del hogar de la mujer y del hombre. El hombre acostumbrado a proveer los servicios, ¿no? Yo te mantengo, tú te quedas en tu casa, y la mamá, pues, cuidando a los chicos, haciendo la comida, guarda y cuidado. Eso era antiguamente. Me gusta que hayas hablado del tema del padre, como del padre peruano, que no sé si hay un prototipo, podría también perfectamente transferirse a otras sociedades parecidas a la peruana, pero claro, el padre peruano siempre ha estado asociado a una serie, por ejemplo, de su trabajo, su rol de proveedor, ¿no? Y también a su ausentismo, ¿no? Muchas familias peruanas han sufrido la ausencia del padre, lo siguen sufriendo. A diciembre del 2017, en Lima metropolitana, el 33% de todos los hogares son jefaturados por una mujer. 33% de las familias limeñas. De las familias limeñas aquí están jefaturadas por una mujer. ¿Esto qué significa? Que el padre se fue. Hizo otro nido, pero se fue. Entonces, o que murió, de pronto. O que murió. Pero si tú ves los índices de función, sí, no te dicen tanto, ¿no? Entonces, se crean familias monoparentales, madres con hijos, y punto. Y ahí termina. El concepto de familia, Renato, ahora ha cambiado muchísimo. Tú tienes familias que son extendidas, lo que tú hablabas sobre los primos, los tíos, ¿no? Pero también tienes familias monoparentales. Cuando la madre se ve abandonada, tiene que emigrar. Y se va a Chile o se va a España, ¿no? ¿Y quién se queda aquí? La abuela con el nieto, que es que lo cría. Mientras la madre va proveyendo con euros la posibilidad de un niño
que tenga educación privada, que tenga un futuro mejor. Ahora, en una sociedad como la peruana, con todas las fragmentaciones y dificultades que hay, ¿cómo debería uno pensar la familia, ¿no? Porque hay países donde se toman una serie de previsiones para que no se tengan tantos hijos en función de índices económicos, de un control laboral. ¿Cómo creen que debería ser la familia peruana? Ya pensando en un modelo idílico. A ver, si me permites, antes de entrar a ese punto, creo que es importante decir que no hay un solo tipo de familia peruana. Es decir, si alguien quiere el estereotipo de la familia peruana, creo que en el Perú va a ser complicado. ¿No? Sí. Porque desde que tenemos familias nucleares tradicionales, papá, mamá con 2 hijos, mucha familia extendida donde puede haber un abuelo, un tío, un primo que vino de la provincia de los monoparentales, toda esa configuración entra otro componente más. Nosotros trabajamos mucho por estilos de vida y es la misma actitud de cada uno de los miembros de la familia. Es decir, cuando tú tienes un papá progresista y una mamá conservadora, sí, es decir, es una dinámica de hogar muy diferente a si tienes una mamá moderna que está buscando desarrollarse, buscar una vida social, desarrollo en el trabajo, y un papá más formal que está buscando mantener el status quo. La dinámica es totalmente distinta dentro de los hogares. Entonces, creo que ese es un elemento importante porque desde el punto de vista incluso de mercadeo, si nosotros estamos buscando hacer estrategias para entrar a los hogares, vender una vivienda, todo, tipo, hay que saber a quién vamos dirigidos, ¿no? Tú mencionabas el tema del progresismo versus el conservadurismo. A mí me da la impresión de que todavía en el Perú la familia dominante es la conservadora, ¿no? Pero te sorprenderías con los índices de divorcio y las estructuras que se van generando y ese problema de papás ausentes. No, o sea, no es que desaparecen y no tienen más hijos, sino que quizás se ocupan de los hijos más pequeños que acaban de tener con otra pareja, un nuevo compromiso. Y ahí, respondiendo a la pregunta anterior, creo que es importante fortalecer la idea del compromiso cuando vas a tener hijos. O sea, si estás tú y tu pareja nada más, creo que ahí los 2 adultos se pueden entender, resolver sus problemas. Pero cuando ya hay hijos, no vas a encontrar un estudio que contradiga que la separación de quienes ocupan el lugar de los padres, la inestabilidad de ese vínculo sí perjudica el desarrollo de los hijos. Entonces, una vez que existen los hijos, creo que cambia o sea, tiene que cambiar la mentalidad y la actitud. Entonces yo creo que hay que educar a las personas. Se ve que el tema de la falta de compromiso es lo que está en la raíz yo lo veo todo el tiempo cuando hago terapia de pareja, ¿no? La frase mántrica es: si no tuviera hijos con él o con ella, ya me habría ido. Claro. O sea, pareciera que el matrimonio realmente se consuma cuando haya hijos. O sea, cuando ya sabes que no te puedes salir de ese vínculo sin hacer un real esfuerzo. Bueno, yo tengo la teoría de que no todos tendríamos por qué ser padres, ¿no? Es decir, hemos crecido con la idea, que es casi una idea impuesta, cultural, social, de que la paternidad tiene que ver con la realización de la persona. Creced y multiplicados, ¿no? Biblia, Génesis, no sé qué versículo, 22, 23. Pero y a veces la gente, por creer eso, termina teniendo hijos, y los índices, tú los conoces bien, de abandono de hogar, de violencia familiar, donde los progenitores son protagonistas, es altísima. Esta estigmatización de las mujeres por no tener hijos es impresionantemente dolorosa. En el Perú. Por ejemplo, no te casas, eres choclona, ¿correcto? Sí. No te casas, debes ser lesbiana. No tienes hijos. Y esa es la parte más dolorosa, porque se intenta imponer, es mi teoría, puede ser rebatida. Ahora, con el hombre también existe un poco ese prejuicio, quizá no. ¿Qué cosa? Soltero maduro. No, es un viejo dicho absolutamente tonto, ¿no? Digamos. Pero en el caso de las mujeres, pareciera ser que nos han impuesto que las mujeres tenemos un instinto de maternidad. Entonces, hay chicas que no la tienen. Y yo se los digo siempre en los talleres, cuando subimos a los Juegos Jóvenes, no tengan vergüenza. Si tú no quieres tener hijos, no tengas vergüenza, no eres mujer de segunda categoría. Esa es la complicación
por la cual yo veo que en los casos de los hogares o de los no hogares, porque al final, ¿qué es hogar? Si tú vas a mi casa Bueno, y yo eso te es invito a interesante. tomar un café, yo no tengo hijos, no tengo esposo. ¿Qué consideras, por ejemplo, desde la perspectiva de Arellano? ¿Qué se considera un hogar? Normalmente, desde la concepción más técnica, es quienes comparten la misma olla, la misma preparación en la cocina. Eso es, en una misma casa pueden haber varios hogares. Siempre tengan la economía respecto a la alimentación separada. Entonces, ese es el concepto fundamental bajo el cual INEI y todo se mide en el Perú, ¿no? Porque es curioso que haya sectores que defienden y que se autodenominan pro familia, pero que parecen tener una sola idea de la familia que defienden. Ah, totalmente. Sí. Donde de pronto una pareja sin hijos no vendría a ser realmente una familia. Sí. No es cierto, ¿no? Porque uno tampoco vino de un huevo. O sea, uno también tiene abuelos, padres, primos, es tío. O sea, el concepto de familia es mucho más que papás e hijos nucleares, ¿no? Entonces, creo que por ahí también hay una beta para explorar. Y también cómo se define la familia. Hoy hay familias poliamorosas, hay distintas maneras de experimentar la familia en otras partes del mundo y hay culturas que están migrando y en Europa están teniendo pues algunas diferencias porque cómo haces con la poligamia y el matrimonio clásico de herencia cristiana europea. No lo han dicho directamente, pero el elemento de la violencia en la familia peruana tiene una predominancia preocupante, ¿no? Súper preocupante, Renato, porque yo escuchaba te escuchaba a ti cuando tú decías las familias que se van constituyendo, pero ¿cómo puedes tú negarte al hecho de que de cada día 5 niñas entre 10 y 14 años tienen un hijo? Cada día. Es decir, un fin de semana hay 10 niños de madres de 10 a 14 años. Lo que hicieron ese niño no, es producto de una violación. Entonces tenemos otro problema, que es el embarazo adolescente. Ha subido, está en 15% del promedio nacional. Wow. De cada 100 muchachas, 15 están embarazadas. ¿Qué hogar? O sea, le impusieron un hogar. Por no hablar del feminicidio, que también supone otra problemática. Bueno, el 2019 se quedaba, creo que Se superaron, lamentablemente, ¿no? Sí. Las cifras del 2018. Sí, pero ahí hay dos problemas adicionales. No solamente son 160 y pico de mujeres asesinadas, sino tú tienes más de 380 tentativas de feminicidio, o sea, las que se salvaron por un poquito. ¿Y qué me dices de los más de 120 huérfanos de esas mujeres? Pero a ver, digamos, ¿qué hacemos con eso? Porque es muy difícil pensar que la violencia se va a erradicar de la familia peruana de un día al otro. Hay quienes piensan que hay que crear un ministerio de la familia, ¿no? Que de alguna manera incorpore al Ministerio de la Mujer y a los organismos que trabajan con las poblaciones más vulnerables. ¿Ustedes en qué tipo de salida piensan cuando piensan en cómo mejorar estas cosas de la familia peruana? Como comentábamos en otro momento, desde la psicología una buena apuesta sería invertir mucho en la educación inicial, porque es ahí donde se constituye la personalidad en los primeros 4 años de tu vida. No es que es escrito en piedra, se puede cambiar. Pero si tú formas bien esos pequeños, en 30 años vas a tener una sociedad distinta. O sea, y es donde uno es más receptivo a asimilar formas funcionales de vida, existencia y convivencia. Y esa sería mi apuesta, invertir todo lo que se pueda en la educación inicial. Yo coincido, digamos, yo tuve la suerte de criarme fuera, digamos, toda mi primaria estudié en Canadá, y lo único que recuerdo... ¿En dónde, perdón? En Canadá. En Canadá. En Quebec, en la zona En Canadá francesa. país, no en Canadá jerga. No, en Quebec, si quieres, en la ciudad de Quebec. Mejor. Y de lo más importante que recuerdo de toda esa educación fue la palabra respeto. Es decir, donde el profesor te decía, yo soy igual que tú, pero mi rol es enseñarte, el tuyo es de aprender, pero no hay un nivel de jerarquía ni superioridad. Creo que eso es un fundamento que si en las mismas familias se demostrara hoy, somos una familia, todos somos iguales, tenemos roles distintos, pero no hay nadie que tiene que imponer, podría ayudar un montón a la misma dinámica de los hogares.
Algo que sí quisiera, creo contestar una de tus preguntas sobre el futuro de la familia y tener hijos, no tener hijos. Yo creo que un elemento que ha aportado mucho al desarrollo de las familias ha sido la reducción progresiva de la natalidad, que le ha dado más oportunidades a las mujeres de involucrarse en la educación, de terminar sus carreras universitarias, de tener oportunidad de trabajar. Es decir, no porque, es una mujer, ya no puede tener derecho a una línea de carrera. Creo que eso ha aportado bastante a enriquecer. También a darle mucho mayores posibilidades económicas a los miembros de la familia, porque el ingreso de un padre para papá, mamá y 4 o 5 hijos no alcanza. Con el añadido un poco dramático de que a veces muchas mujeres renuncian a la maternidad para no descuidar, digamos, su proyección profesional, a sabiendas de que van a ser sancionadas o que no van a poder aspirar a otra posición. Que eso va de pie con otro tema que creo que lamentablemente el decidir no tener hijos realmente termina económicamente siendo el lujo de pocos. ¿Por qué? Porque no habiendo un sistema pensionario, la pensión de muchas familias son sus hijos. Es decir, cuando tú seas mayor, es verdad, y no tienes una pensión, es terrible, digamos. Lamentablemente, lamentablemente es una realidad que tiene que ir cambiando, ¿no? Porque ya no termina siendo tu necesidad. Claro, ¿no te ha gustado eso? No me ha gustado porque será desde el punto de vista de abogada, veo a tanto hijo desagradecido, gerentes de bancos, Sí. ¿me entiendes? Que tienen a sus padres con las recetas médicas en la mano y no le dan. Y yo tengo que pedirle a ese señor que iniciemos una demanda de alimentos. O sea, no estás hablando de moco. ¿Y se repite mucho eso? En todas las facetas, en todos los estratos. Eso te iba a preguntar, ¿es transversal? Es transversal. Va desde la familia más modesta hasta las clases más pudientes. Claro, ¿no has visto que hace poco se han estado peleando para que el pobre padre que amaba a una señora mayor, los hijos no le permiten entrar? Entonces, creo, y si me permites un consejo, yo les pido a las personas mayores de 80 años que rompan sus lapiceros y que no firmen nada. Es lo primero que... ¿no? ¿Ni testamentos? No. Antes de los 80. Correcto. Hacer el testamento. Claro, tú haces todo antes y después rompes no entiendo, y no firmas nada. No sé si suscribo ese consejo, pero en todo caso tienes la libertad de... Claro, pero yo creo que la salud mental es lo más importante. Efectivamente. Pero ¿qué te haces cuando tú tienes 700 psiquiatras en todo el país para un universo de 32 millones de personas? ¿Y cuántos psicólogos hay? Mucho menos. No tengo idea. Son más de 8.000, 10.000. Pero psiquiatras, tú tienes 700. Y de esos 700, Renato, solamente 10 hablan quechua. Entonces yo me pregunto, una mujer quechua hablante, ayacuchana, de 48 años, con 3 hijos, que ha sido violentada, ¿a quién? ¿Con quién puede descargar? Claro. No hay ningún freudiano que hable quechua. Entonces, esa mujer está destinada a tragarse sus problemas. Ese es el... Bueno, y además que hay un elemento que es, creo, central en la familia peruana, probablemente en la latinoamericana, que es el profundo machismo que tiene que ver con estos últimos temas que hemos venido tocando, ¿no? Sí. Y que eso sí creo que es muy difícil de cambiar, aunque quizá crees que está cambiando porque has hecho un gesto de... Hay dos cosas, ¿ya? Probablemente a mí, por mi formación y por la línea de la empresa que trabajamos, somos muy propositivos. Es decir, siempre tratamos de ver el vaso medio lleno y cómo llenamos la segunda mitad. Y creo que ahí hay un componente importante. Todos los casos de violencia, de ausentismo de los padres o los hijos que no aportan existen, pero yo creo que más prevalece el lado solidario. Es decir, hay mucha solidaridad en las familias. Yo digo, por ejemplo, clientes nuestros, para desarrollar un departamento. Le digo, tú tienes que ver dónde viven sus papás y cerca de ahí, porque no quieren mudarse muy lejos. ¿Ah? Y no es porque haya mamitis de que me van a dar mi comida, no, sino es que saben que hay un intercambio importante, muy valioso de cara
a la unión familiar, ¿no? Que se ha ido perdiendo poco a poco por el crecimiento de las ciudades, el tráfico, pero sigue habiendo un espacio de unión importante. Los hijos, es decir, casi para el 80% de ellos todavía hay una responsabilidad importante reconocida de cara a sus papás. Es decir, es muy, muy, muy alta. Las familias se reconstituyen. Se va el papá original, pero termina viendo el conviviente, el novio, lo que sea, que el abuelo que cubre. El abuelo materno. En la consulta, ¿tú también percibes eso, Brian? O sea, la función del abuelo materno es bien importante cuando el papá biológico al menos se ha ido, ¿no? Muchas veces ves que cumple un rol, no sé, supletorio o suplanta o hace las veces de... Y ese abuelo materno en muchos casos ha sido clave para la estructura de la personalidad del chico que me ha tocado ver alguna vez, ¿no? Entonces, a veces también tienen la suerte de tener un abuelo materno joven, ¿no? Entonces, que lo puede haber llevado al fútbol o a hacer algún deporte o a dejar a su nieta al colegio y recogerla. Entonces, esa figura paterna a veces se rescata con ese rol del abuelo. Las familias peruanas han sobrevivido a una serie de crisis, ¿no? Crisis de violencia, crisis política, crisis económica, que nos han dejado heridas y algunos traumas. ¿Qué hacemos con los traumas? Porque para mí la familia peruana también puede ser una buena metáfora de la sociedad peruana, ¿no? Si uno analiza a escala una familia, también puede identificar los problemas de la sociedad. ¿Qué hacemos con los traumas familiares? ¿Son traumas que hay que ventilar, que hay que trabajar como...? Yo quería cerrar el tema del machismo, si me permites. Ya, entonces olvídate de mi pregunta, no he dicho un nada. instante, no, solamente para decir lo siguiente. Efectivamente... Podemos volver al machismo después. Hay una gran influencia y está entroncado el machismo, sí. Fíjate tú que cuando yo fui congresista hice una ley de incorporar el trabajo doméstico no remunerado en las cuentas nacionales del país. Y ahí empezó la encuesta del tiempo. ¿En qué emplean el tiempo las mujeres y en qué emplean el tiempo los hombres? Los hombres tienen a la semana 10 horas más de esparcimiento que las mujeres. Quienes más sufren por las suegras no son las esposas, son las convivientes. Y si tú te preguntas, ¿cómo es posible que de cada 10 hogares, 8 tengan televisor, pero solamente de cada 10 hogares, 2 tengan lavadora? Te podrás imaginar que quien decide las grandes compras es el varón. Es el varón. Porque ¿para qué voy a comprar lavadora si está mi mujer? Claro. ¿Correcto? Entonces, estas son las cosas que conmueven y que duelen y que gracias a ti tengo la posibilidad de señalarlo. El uso del tiempo no es lo mismo el uso del tiempo de una soltera que una mujer conviviente. Bueno, eso que cuentas delata una serie de actitudes machistas. Tú hablabas, Charo, del machismo, y el machismo también puede constituirse en una herida, ¿no? Creo que todos hemos crecido en un país, una ciudad y un medio familiar probablemente muy machista. Pero también está la herida de la violencia, de la muerte, de alguna suerte de caos económico. ¿Qué hacemos con los traumas familiares en el Perú? ¿Dónde los discutimos? ¿En la sala de los abogados? ¿En la sala de los psicólogos? ¿En la sala del marketing? Yo pienso que no todo el mundo, por ejemplo, desde parte de la psicología, no todo el mundo necesita ir a terapia para sanarse. Entonces, tener una buena familia yo creo que reduce las probabilidades de tener que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Tener una buena abuela que te escucha y llegas todo triste y tienes a alguien con quien ventilar tus emociones. O sea, la propia terapia familiar puede hacerse al interior de la familia. O sea, creo que si sube mucho la demanda de terapia, creo que debe ser inversamente proporcional al bienestar de las familias. O sea, si se necesita mucho profesional de la salud es porque quizá en las familias no se está viviendo bien las dinámicas, no sé, que te llevan a desarrollarte de manera armónica. Yo creo que buenas familias debería reducirse la demanda de salud mental. Salvo que sean casos pues ya que sí hay enfermedades mentales que están basadas en la genética, ¿no? O tienen una causa genética y que surgen con factores psicosociales, claro. Sí. Pero creo que lo que he dicho antes es algo que... Pensaba también en las aspiraciones de la familia peruana, ¿no? Porque probablemente nuestros abuelos y nuestros padres luchaban y pugnaban para que sus hijos tuviesen educación, ¿no? Y esa era como que la máxima aspiración y ya se sentían satisfechos cuando les traías el diploma.
No sé cómo funcionan las familias con las que ustedes trabajan en los distintos ámbitos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué quieren? Yo ahora estoy viendo un cambio. Veo, en primer lugar, todos los temas familiares, porque soy experta en derecho de familia, traen un dolor. Traen un dolor, traen una fragmentación del alma. Pero ahora veo que muchos papás sufren inconmensurablemente porque no pueden ver a sus hijos, porque no les permiten tener acceso, porque utilizan a los hijos como botín de guerra o como chantaje. O sea, dices que hoy hay padres mucho más sensibles, emotivos, ¿eso? Y yo creo que sí, y que involucrados. también hay una utilización de algunas madres de pensar que porque son madres se acabó la historia y ellos tienen que proveer la pensión alimenticia y no tienen derecho a amar a sus hijos, a quererlos, a disfrutar de su educación. Evidentemente esto te fracciona. Como hombre, como mujer, el no poder tener acceso a tus hijos hace que tu alma se quiebre un poco. Entonces para eso está la ley, para meterle velocidad y poner las cosas en su sitio. Tú, Rolando, mencionabas fuera de cámaras el hecho de que hoy los hijos, ¿no?, mayoritariamente en el Perú, llegan a un estadio académico, profesional, parecido al de sus padres mucho más temprano. Sí, y de la mano con eso ahorita te doy las cifras, pero creo que es importante que en muchos medios o en todos los medios de comunicación, mucho se habla del lado negativo de las familias, ¿no? La violencia, el machismo, y parte de la responsabilidad es difundir lo bueno. Y una de esas cosas es esa estadística. Nosotros medimos cada 2 años el sentir de las personas y les preguntamos, ¿tú te sientes mejor, igual o peor a la situación que estaban tus papás a la misma edad? Los jóvenes de hoy, más del 50% nos dicen, yo me siento mejor, en una condición mejor a la de mis papás a mi misma edad. ¿Pero se refieren básicamente al tema económico? Mucho tiene que ver con la sensación de bienestar. Es sensación de bienestar en completo. Es decir, sienten que tienen una mejor posición en el trabajo los que tienen trabajo, tienen un mejor nivel de educación, es decir, que tienen más herramientas para desarrollarse, que probablemente las condiciones en el hogar que viven son mejores. Entonces hay que sus hermanos también están gozando de una mejor situación. Entonces realmente tú estas sumas y restas, tienes casi un 70-75% de los jóvenes de hoy que dicen o están igual o mejor que sus padres. Es una foto muy buena. Pero por ejemplo estos dramas que reseña Charo con cifras en la mano, ¿tú no los ves o los percibes en tu trabajo? No, es que no nos olvidemos, somos 30 millones de peruanos. Entonces en esos 30 millones de peruanos hay historias muy tristes. Y no son pocas, pero aún el gran motor del país es el que yo siento que está viviendo todavía un espacio positivo y que siente y encuentra en la familia con sus bemoles, pero encuentra todavía un espacio de crecimiento. Incluso un estudio muy reciente evidencia que el núcleo familiar es el principal motor donde ellos sienten de generación de bienestar. A su ciudad no le pueden demandar mucho y al país mucho menos. Es decir, que el país, que el gobierno tenga un rol, ellos dicen eso es muy distante. Si yo quiero mejor bienestar, eso depende de mí. Es lamentable, pero es la realidad. ¿Y qué pasa con las familias no convencionales o con las menos convencionales, ¿no?, donde hay solamente de pronto solteros, que también podrían considerarse una familia? Sí, ¿no es cierto? ¿Tú tenías una estadística respecto de qué cosa hay más en el Perú? ¿Solteros, casados, divorciados? Sí. En primer lugar, hay muchísimos más solteros en el Perú. Segundo es el conviviente. Tercero el casado. O al revés, el segundo el casado y el tercero el conviviente. ¿Por qué son solteros? No lo sé, hay muchas razones. Y aquí pues... Bueno, quizá por el miedo a fracasar, ¿no? Hay una estadística que recoge José Luis Bravo Russo en un artículo muy reciente donde dice que cada 6 horas se rompe una familia en el Perú y que hay 100.000 expedientes de divorcio rápido en 216 municipalidades en todo el Perú, bueno, solamente 2019. Esa ley del divorcio fue de mi autoría, que tuvo realmente mucha resistencia de algunos sectores tradicionales. Pero yo no inventé la pólvora, el divorcio estaba dado. Lo que pasa es que nosotros
lo sacamos del Poder Judicial, que en esa época tenía 3 millones de causas, de expedientes. Entonces, hay una data que dice que cuando se crea esta ley del divorcio, donde tú en paz con tu esposa puedes ir a divorciarte a la notaría o a la municipalidad, se redujo en 40% la carga de sector familia. Entonces, la gente estaba contenta porque en 3 meses no era que te divorcies, yo no inventé el divorcio, sino que podían regularizar, sí, podían regularizar sus vidas. Brian, ¿tú trabajas mucho con familias que se han roto o descompuesto? Sí, sí, bueno, en la verdad, voy a confesarlo, tengo un sesgo a que el vínculo no se rompa porque veo el impacto que eso tiene en los hijos. Se generan también situaciones complicadas después cuando uno se une luego. Por ejemplo, veo mucho el tema de el hombre que tiene una hija adolescente y que tiene una nueva pareja, suele haber problemas de celos entre la nueva pareja y la hija. Lo mismo la mujer con hijos hombres y en la nueva pareja hombre. Cuán involucrado está el papá o no. Se ha vuelto una realidad bien compleja sobre el tema que decía si una pareja, por ejemplo, de homosexuales y que están, digamos, unidos, es una familia. Te diría que puede ser una familia, pero es distinto cuando hay hijos y cuando no hay hijos. O sea, la dinámica es muy distinta. Cuando es solamente pareja, tanto así que en la psicología se distingue psicología de pareja, terapia pareja y terapia familiar. Son distintas, claro. Se usan distintas estrategias. Porque el elemento hijo reconfigura todo. Tienes el sistema de los padres hacia los hijos, tienes el sistema de la pareja y tienes el sistema de los hijos entre sí. Hay mucha información que manejan los hermanos, los hijos, que los papás no se enteran. A veces la pareja está mal, pero como padres funcionan muy bien todavía, a pesar de estar separados y divorciados. Entonces sí son reales los subsistemas que hay, el de padres, el de pareja y el de los hijos. Ahora, un elemento que sí es universal, no solamente aplicativo al Perú, sino creo que a cualquier país, es que hoy los hijos también crecen con un sentido de la autoridad distinto al que teníamos nosotros, ¿no? Antes nuestro conocimiento provenía directamente de nuestros padres. Hoy los padres muchas veces son informados por sus hijos de tendencias, de novedades, de información virtual. ¿Eso lo perciben también ustedes? Creo que sí, ahí hay unos cambios importantes que se están dando. Y creo que también precisar para entender bien las estadísticas. Yo creo que hay más solteros, sí, pero no es porque no quieran casarse o vivir una vida de pareja en la mayoría de los casos, sino que la estadística muestra más solteros porque se ha corrido la fecha de matrimonio o de convivencia. ¿Sí? ¿Tú crees? 7 años. Sí, se ha corrido 7 años. Entonces, estadísticamente... Sí. O sea, entre la mujer y el hombre hay 7 años de diferencia en cuanto a la madurez. Si, por ejemplo, un hombre de 37 con una chica de 31 y así. No, y empezaban antes... ¿De dónde está? O sea, que una mujer no puede tener un hombre joven a su lado, pregunto. Sí, totalmente. Pero es la tendencia estadística. No es ideología, sino es lo que las estadísticas muestran, es que el nivel de madurez, hay un desfase de 7 años de madurez para un compromiso de pareja entre el hombre y la mujer. Ay, yo conozco a hombres mayores de 50 años que son más inmaduros y que no tienen ninguna capacidad para formar familia. ¿O no, mi querido? Sí, hay de todo. Pero esas son las excepciones. Por eso la estadística es el microscopio del psicólogo, del sociólogo, ¿no? Es lo único que tienes para ver esa realidad. Y las parejas se formaban antes mucho más joven de lo que se están formando ahorita. Entonces eso también afecta a las estadísticas. Y lo otro que es interesante en el Perú es no dejar de lado la convivencia. Casarse es tan caro que la gente convive naturalmente. Es decir, la responsabilidad social que hay de casarse, hacer la fiesta... O sea, hoy una nueva familia peruana, digamos, prefiere convivir antes de casarse. Acá tengo las estadísticas, es brutal. La gente quiere convivir. Sí. Porque según mi querido Sergio, es muy caro. Pero ¿puedo dar un consejo legal? Lo barato sale caro. Porque cuando tú te casas, las reglas de juego están establecidas. Antes del matrimonio, todo lo mío es mío,
todo lo tuyo. En la convivencia no hay reglas, dices. No hay reglas. Eso es muy no cierto. hay reglas, Sí. entonces no hay ni siquiera la posibilidad de separar patrimonios. Y con solo 2 años de convivencia, te mueres y el conviviente hereda todo. ¿Qué te parece? Si no tienes hijos. Ejemplo, yo tengo 62. Se me ocurre enamorarme y la persona vive conmigo y vivimos juntos por 2 años. A los 64, 65 me muero. Madera. No, madera. Ah, madera. 65 me muero. Yo no puedo darle herencia a nadie. Y él hereda todo, porque fue mi conviviente. Solamente 2 años de pasar su domicilio y punto. Eso me parece Ahora, eso, injusto. pero eso no pasa con las parejas, por ejemplo, homosexuales. No, ahí no hay unión de hecho. La ley no contempla las relaciones homosexuales como una relación con efectos O sea, jurídicos. en esta discusión sobre la familia peruana, ¿no debería ser ese también un elemento central, digamos, a conquistar pronto? Mira, Renato, si yo logré la ley del divorcio con una reticencia, imagínate tú, imagínate tú lo que va a hacer esta situación. Yo hice un proyecto de ley de patrimonio compartido, de tal manera que podía ser aplicable a cualquiera. Se aplicaban los patrimonios si una abuela podía compartir su patrimonio con la nieta, pero también surgían otras relaciones. Bueno, algunas ONG no estuvieron de acuerdo. Y yo le dije, nunca van a conseguir de frente la remediación total de sus derechos, todo es progresivo. Hasta ahora no se consigue el patrimonio compartido. Sí, Brian. Hay muchos estudios que señalan que la convivencia puede aumentar hasta en un 40% el riesgo de separación. Y es que viene esta teoría porque los resultados contradicen el sentido a veces común de, oye, pero tienes una experiencia previa antes de comprometerte. Pero efectivamente, mientras que el matrimonio exige que uno declare frente a familiares, amigos, con una ceremonia, con un ritual, Con unas expresiones, además, que tienen un peso y hay un simbólico, contrato, ¿no? en el Código Civil, Sí. que está todo claramente delineado. Entonces, sí, ¿y qué pasa? Los psicólogos empezaron a ver, pero ¿por qué este resultado? Y surge la teoría del deslizarse hacia el matrimonio versus decidir. Y midiendo cosas que pudieran apegar a 2 personas, se dieron cuenta que, por ejemplo, una membresía a un gimnasio o una vacación planeada genera más apego en la estadística que tener hijos. ¿Por qué? Porque lo decides, porque lo planificas. Claro. Entonces, aparentemente, en el ser humano, el compromiso y la planificación genera una actitud distinta frente a los conflictos. Es decir, tenemos que resolver esto porque ya me comprometí, asumo una responsabilidad más clara. Y existe en estadística, en una medida que es una desviación típica, que es una medida significativa de diferencia, y entre haber entregado un anillo y casarte no había diferencia. Pero igual, o sea, cuando convives ya con un anillo, no había mucha diferencia entre el matrimonio, pero hay una promesa de matrimonio que son los esponsales. Pero entre los que convivían y no tenían ese compromiso, había una desviación típica en la dedicación del hombre a la relación. El hombre que vivía en convivencia se dedicaba mucho menos que el hombre casado o comprometido en la relación. Eso para... digamos, Acá varios han puesto caras preocupados, se han sentido empayados después de lo que has dicho, Brian. Pero Desde sí. el inicio del programa están preocupados. Están tomando nota, ¿no? Están tomando nota. Bueno, entonces, para ir poniéndonos de acuerdo, antes de la ronda de conclusiones, ¿podemos decir que hoy una familia en el Perú apuesta más por la convivencia? Y que no necesariamente por tener muchos hijos, a diferencia de lo que ocurría con nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Tienen cuántos? 1 o 2 hijos máximo. Sí, el promedio es 2. 2 hijos. 49% tiene 2 hijos. 49% tiene 2 hijos. Espérate, porque tengo que chequear. Yo soy bien chacona, pues. Pero sigue siendo un tipo de familia apegada, ¿no? Esto de las raíces, de la cosa colaboracionista, eso sí continúa, ¿verdad? Sí, Sí. definitivamente que sí. Entre los hermanos. Es decir, en otras sociedades, pienso por ejemplo en el caso de una vez le comento a la madre de una amiga francesa, la madre vivía en Francia y la hija había salido muy joven, y le pregunté, ¿qué tal la extraña, ¿no? A su hija? Y me dijo, no, uno no es dueño de los hijos, uno tiene los hijos para que busquen su lugar en el mundo. Y me sorprendió la contundencia con lo que dijo, porque más bien en nuestros países tendemos a pensar que los hijos nos pertenecen, y es otra mirada, ¿no? Bueno, la generación de 60, 65, sobre todo mujeres, veo que viven a través
de los nietos, porque vivieron a través de los hijos. Entonces su prolongación, la prolongación de ellas, la forma de sentirse útiles es a través de los nietos. Sin embargo, tú vas a España, vas a San Sebastián, y en una noche a las 9 de la noche, 10 de la noche, ves personas de más de 60 años caminando y eso, a tomarse unas copas, a comerse un... ¿no? Es totalmente diferente el adulto mayor en España que aquí en Perú. Sí, es verdad. Además, muchos no dejan de hacer su vida de padres, incluso llevan a los niños a los bares, a los restaurantes, las tabernas, no los dejan con una canguro o una cuidadora. Es otra dinámica, ¿no? Bueno, me piden una última ronda de conclusiones, así que para responder la pregunta de cómo somos los peruanos en familia, después de todo lo oído, debatido, discutido, ¿qué opinas, Brian? Concuerdo con él cuando dijo de lo de la solidaridad, la unión y la experiencia de convivencia con la familia extendida más que la nuclear. ¿Algo más o sobre todo eso? Rolando. Yo retomaría mi idea de progreso, ¿no? Que la familia es uno de los principales núcleos de progreso del país y que una tarea pendiente de las mismas familias y social es celebrar los logros que logran cada una de esas familias, ¿no? Una familia que logra tener un hijo egresado a la universidad, que ponga una empresa exitosa, creo que son cosas que se tienen que celebrar porque es fruto de esa solidaridad familiar, ¿no? Claro, tú tienes que poner la cuota dramática porque si no nos vamos a ir con la idea de que la familia peruana está muy bien. ¿Cómo lo digo? La familia ha cambiado, el concepto de familia ha cambiado, para bien y también para mal. No tenemos forma de poder llegar a la conclusión de que tú tengas que obedecer al superior jerárquico del padre o el abuelo porque él te impone una determinada conducta. Eso es lo que no se puede permitir. Cada ser humano decide hacer lo que cree hacer. Además eso se ha diluido también, ¿no? Ya no existe esa mirada, digamos, tan jerarquizada hacia los padres o hacia los abuelos. Hay esposas que no se permiten el derecho a separarse porque tiene que tener la aprobación del padre, ahora, en esos tiempos. Entonces, y muchas veces en la educación no significa la superación y la sanidad mental, porque tú puedes ser ingeniero nuclear, o una mujer puede ser PhD en cualquier cosa, pero está fragmentada, está diluida psicológicamente. Entonces, a cuidar mucho la mente y a ser felices. Lo que te haga feliz, eso es lo que tú tienes que hacer sin dañar a nadie. Estupendo, les agradezco muchísimo la conversación y la presencia en el programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay un elemento que es clave en la familia peruana, que es el tema del sacrificio, del intentar lograr algo que nuestros padres no pudieron. Lo que queda claro es que hay muchos tipos de familia, el concepto ha cambiado demasiado en los últimos años, pero el tema del clan, el tema de la cercanía, del apego sigue presente. También el tema de las raíces. Nos encontramos la próxima semana para tratar de seguir respondiendo a la pregunta de cómo somos los peruanos. Sigan hablando, por favor. Bueno, se queden mirándome.